Con gran satisfacción les doy una muy cordial bienvenida a esta conferencia de bancos centrales y instituciones oficiales en su edición número 35, que por segunda ocasión se celebra de manera virtual. Durante 33 años nos encontramos en Cartagena de Indias, Colombia, y aunque tuvimos que aplazar una vez más nuestro encuentro presencial, nos complace mucho poder convocar nuevamente el evento más antiguo sobre banca central y reservas en la región. Nuestro planeta, y de manera muy especial nuestra región, ha venido atravesando desde 2020 una de las más difíciles pruebas de tiempos recientes. La época de confinamiento, que afortunadamente parece encontrarse en su etapa de declive, ha determinado un replanteamiento de la llamada cuarta revolución industrial, que venía avanzando en muchas áreas del mundo. Hemos padecido un periodo de preocupación y dolor, pero al mismo tiempo de reflexión y pensamiento en el futuro. Ahora que estamos nuevamente en las calles, nos recibe el reto de superar el aislamiento y considerar la cooperación entre los países. La pandemia nos ha hecho pensar sobre nuestras perspectivas y sobre la imperiosa necesidad de actuar colectivamente ante las transformaciones sin precedentes que enfrentamos. Somos una especie resiliente e innovadora y la cooperación es uno de nuestros grandes recursos. Este encuentro nos invita entonces a pensar de forma disruptiva y buscar soluciones realmente creativas a nuestra región. Desde FLAR queremos fomentar la reflexión para profundizar la cooperación, los esfuerzos colectivos para conectar las ideas de mentes líderes en diversas disciplinas con las prácticas de actuales y futuros tomadores de decisiones en América Latina. Nos motiva a renovarnos para enfrentar los retos de esta era, ser relevantes para conseguir que las soluciones se concreten y tener perspectiva regional para actuar de forma conjunta buscando propósitos comunes. Quisiera terminar con una cita de Daniel Kahneman, el psicólogo que ganó el Nobel de Economía, haciendo que los profesionales de esta disciplina reflexionáramos sobre el proceso de toma de decisiones. Dice Kahneman, la inteligencia no es únicamente la capacidad de razonar, es también la capacidad de encontrar material relevante en la memoria y enfocar la atención cuando se necesita. Auguro que a lo largo de estas 2 semanas de activa discusión, este evento nos va a inspirar para descubrir nuevas ideas, plantear interrogantes que no se habían concebido antes, buscar en nuestra memoria maneras de enfocarnos en aportes para el desarrollo de la región y, en último término, avanzar en la consecución de esos objetivos más humanos que todos queremos. Buenos días o buenas tardes, según desde donde nos estén acompañando. Muchas gracias por estar con nosotros y nuevamente, bienvenidos. Many thanks for those very motivating opening words, Dr. Uribe. Hello, my name is Iker Zubizarreta, and I am FLAR's Chief Investment and Financial Officer. Welcome to our conference. The pandemic has certainly caused a great deal of suffering and pain throughout the world. However, not everything has been negative. It has also resulted in very positive outcomes in a number of areas, as we will see during the conference. Take, for instance, this event. Previously, only 50 people could attend in person. Now, as a result of our pivot away from the pandemic and as a public service to the region and our communities, we're opening the conference to a much broader audience with the possibility of 500 or even 5,000 people attending, and all for free. In addition, we were able to bring on board a large number of exceptional speakers from a variety of fields of expertise, which would not have been possible for us in the past. Finally, we were able to shatter the time and space dimensions by making the discussions available to large audiences all over the world and on demand if desired. You may be wondering, what is this event all about and what will we be discussing? As noted before, we will be spending our time with a very select group of world-class experts and best-selling authors, exploring what we believe to be the primary forces shaping the world in the next 5 to 10 years and beyond. Among the subjects that we will cover, we will discuss how the fourth industrial revolution is transforming finance, markets, and society,
with a focus on cryptocurrencies and decentralized finance, as well as some inroads in artificial intelligence and blockchain. Another pressing issue that we will examine is climate change and sustainability. In this regard, we will explore both the science as well as the politics and economics associated with these efforts. In addition, China's rise and its increasingly antagonistic relationship with the US and the West is becoming an ever more important dynamic. These and other geopolitical forces will also be explored. Finally, a major thematic force shaping our planet is, well, the pandemic. In particular, we will focus on some of the transformational tendencies that COVID has accelerated, with a particular emphasis on the future of work and related issues. As I mentioned, we have assembled an all-star agenda to explore these topics with a very select group of leading thinkers and best-selling authors, speaking about their fields of expertise and taking questions from you, the audience. Do take advantage of this opportunity. We are deeply grateful to them for their very generous support of our event, and with that, their contribution to the stability and the development of a region. Some of you may be unfamiliar with our institution. FLAR's role in Latin America is to contribute to the region's macroeconomic and financial stability, as well as to serve as a meeting place for experts from all relevant fields to explore best practices and openly exchange ideas. Without a doubt, the pandemic has caused great suffering throughout the planet. However, it has also forced humanity to bring out the best in itself, to evolve and to find creative and effective solutions to what only 1 year ago seemed to be an existential threat to humankind. These efforts enabled unprecedented levels of global cooperation, creativity, and innovation. But then again, that is what makes us humans. We are creatures of collaboration, and that is what defines us. In that spirit of resilience and optimism, and in the face of an ever-increasing pace of change, we at FLAR believe that the best way to predict the future is to create it. With this event, we hope to contribute to making Latin America a better place, not only for the current, but also for the coming generations of leaders. Please join us in this very exciting journey to the future. Let's get this conference started. Este evento contará con una plataforma dedicada a la transmisión en vivo. Entrando a la página web del evento, eventos.flar.net, podrá encontrar los auditorios de las sesiones en vivo. Una vez en el auditorio, podrá ver la sesión en vivo, participar en el chat y ver información de la sesión, así como la biografía de los conferencistas. Si tiene dudas sobre la usabilidad de la plataforma, puede escribir un correo a comunicaciones@flar.net. Good morning. Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches a todos. Y una vez más, muchas gracias por acompañarnos. Contamos con el placer de contar con Mauro Guillén, que será nuestro primer ponente en esta conferencia sobre bancos centrales e instituciones oficiales. Y no podríamos pensar en una mejor manera de empezar. Mauro es uno de los académicos más importantes en el ámbito de los negocios. Además, es un experto que combina su formación como sociólogo, así como también como economista, para poder identificar y cuantificar las
oportunidades más promisorias en el centro de la demografía y de los desarrollos tecnológicos. Ha realizado cursos en Coursera y ha llegado a más de 100.000 alumnos que han participado en todo el mundo, y su trabajo de investigación le ha adjudicado numerosos premios que no podríamos nombrar aquí por la gran cantidad que ellos abarcan. Además, ha publicado numerosos libros y artículos en el Wall Street Journal, The New York Times, y también en el Financial Times y en el Economist. Ha aparecido en radio, en televisión, incluyendo CBC, también Bloomberg, la CNN, entre otros medios. Es un ponente habitual y está en una serie de comités de dirección y también en distintos fondos. Además, es decano del Cambridge Judge Business School y también trabaja en la Universidad de Cambridge. Anteriormente trabajó en la Wharton School en la Universidad de Pensilvania. Hoy nos vamos a centrar en su libro número 1 en ventas, que se llama 2030, cómo las tendencias actuales darán forma a un nuevo mundo. Es un auténtico placer y un gran honor contar con Mauro entre nosotros como apertura a esta conferencia. Tras leer el libro de Mauro, sé que todos en el planeta deberían tratar de alguna manera unir todas las partes que contiene ese libro para saber qué queremos o qué esperamos para esta década, que creo que nos plantea un verdadero reto para el año 2030 y que ahora se ha visto magnificado como consecuencia de la pandemia. Pero antes de comenzar, Mauro, quisiera expresar cómo me he visto particularmente conmovido por una parte de tu libro, haciendo mención a Pittsburgh, y donde mencionas también la transformación de la ciudad de Bilbao a comienzos del siglo. Mis padres son originariamente de Bilbao y migraron a Venezuela, donde yo nací. Y cuando era pequeño, allá por los 70, pasaba los veranos en Bilbao con mis abuelos. Así que me acuerdo de la imagen de la ciudad entonces como una ciudad un poco oscura, triste y un poco deprimente. Pero ahora, comienzos del año 2000, cuando he regresado para visitar a mis familiares, de repente dije, bueno, ¿qué ha pasado con esta ciudad? Porque realmente ha sufrido una auténtica transformación. Así que muchas gracias por permitirme revivir esos recuerdos. No sé si quisieras comentar algo al respecto antes de empezar a hablar sobre la materia propiamente dicha de tu libro, Mauro. Iker, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por esas generosas palabras de introducción. Y sí, hay algunas ciudades que han sufrido cierto declive, pérdidas del empleo como consecuencia del cierre, particularmente de las fábricas y de las industrias, han podido recuperarse. Esto ha ocurrido en Europa, ha ocurrido en Estados Unidos, pero bueno, no todas las ciudades lamentablemente lo han conseguido, como ustedes muy bien saben, e incluso actualmente hay muchas ciudades que tienen grandes bolsones de pobreza. Pero Bilbao sin duda ha atravesado una transformación. Es una ciudad que no era muy bien conocida fuera del territorio español antes de que se construyera el Museo Guggenheim, y eso dio lugar a la llegada de turistas, de inversores, y fundamentalmente, como has dicho, nos ha permitido una auténtica transformación de toda la ciudad. Así que esto ha sido un muy buen ejemplo. Pero bueno, creo que ha imitado muchas otras ciudades en el mundo. Frank Gehry, por ejemplo, luego construyó un edificio emblemático, pero digamos que ninguna ciudad ha tenido un éxito aplicando este enfoque tan notorio como el caso de Bilbao. Bueno, muchas gracias nuevamente. Ha sido algo que me ha tocado en mis recuerdos personales, y a medida que nos adentramos en esta conversación creo que es un buen ejemplo en lo que tú en tu libro llamas el pensamiento lateral. En un momento vamos a hablar sobre esto.
Pero antes de hablar sobre el libro, quizás la audiencia quisiera saber cómo este libro 2030 se convirtió en lo que es, qué objetivo perseguías y no sé si podría contarnos un poco acerca del libro. Bien, este libro tiene que ver, bueno, con mi perspectiva sobre el año 2030 y empecé a escribirlo hace alrededor del año 2013, hace 7 años. Y la razón por la cual decidí escribir este libro tenía como objetivo darle a la gente una hoja de ruta, darle una guía a las personas sobre cómo navegar o sobre cómo pasar por la actual transformación que vive el mundo. Y antes de empezar a escribir este libro, estaba haciendo presentaciones tanto en la escuela de Sloan como en otros sitios en Wharton sobre cómo cambiar el mundo, sobre el cambio de la economía, el cambio en el contexto geopolítico, tecnológico, etcétera. Y de alguna manera percibía que la audiencia tenía cierta preocupación de cara al futuro. El año 2013 fueron los años posteriores a la crisis financiera global y esto tuvo una serie de consecuencias que seguían haciéndose sentir de manera muy fuerte en Europa. Así que había mucha incertidumbre y también ansiedad entre las personas y por esa razón decidí investigar este tema y surgieron a partir de allí una serie de otros temas y a lo largo de este camino me di cuenta que la mejor manera o el mejor enfoque para poder hablar sobre esta transformación a gran escala consistía precisamente en pensar en la demografía, en la población en un primer momento. Así que algunos capítulos de libros tienen que ver con los cambios demográficos, porque todo mercado financiero de consumo o en cualquier parte del mundo la dinámica de la población no determina todo, no lo voy a discutir, pero sí tiene un impacto importante respecto a lo que es posible y a lo que no es posible. Y también esto da lugar a ciertos retos y oportunidades. Por lo tanto, decidí dedicar un tercio de mi libro al tema demográfico y posteriormente me adentré en otro tema que creo que es importante entender. Hasta 20 o 30 años atrás, si lo recuerda Iker, la mayor parte de la clase media en Europa se centraba en Europa y Estados Unidos. América Latina tenía un porcentaje de clase media, pero principalmente se concentraba en Europa y en Estados Unidos, pero esto ha cambiado completamente en los últimos años. Y actualmente estamos adentrándonos en una situación donde la mayor parte de la clase media en todo el mundo va a estar ubicada en Asia. Y esto es un fenómeno importante porque la clase media es la base de toda economía y es también la base de la estabilidad financiera o económica. Por lo tanto, esta transformación desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista de cómo ha evolucionado la clase media han sido objeto del libro. Y por otro lado, tenía que incluir otros capítulos en el libro y esta es la tercera parte que tiene que ver con la tecnología, porque la tecnología efectivamente lo está cambiando todo. Y no solamente esto, no estamos hablando solamente de tecnologías o plataformas como las que hoy estamos utilizando. Estamos hablando de la impresión en 3D, la nanotecnología, la realidad virtual, el genoma humano, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que es una combinación de estas tres fuerzas fundamentales, la población, la clase media y la tecnología, lo que realmente está cambiando el mundo más allá de lo que somos capaces de reconocer. Muy bien, muchas gracias por esa sinopsis. Entrando ahora en el tema demográfico y en ese tipo de elementos, usted comienza su libro diciendo que hay que seguir a los bebés. Y efectivamente las tendencias que usted describe se están desarrollando en este momento y los retos y las oportunidades que surgen a partir de esos grandes cambios están produciendo una gran transformación. Usted sostiene que son fenómenos que ya están en movimiento y que seguramente observaremos algunos cambios muy importantes en las próximas décadas. ¿Podría, por favor, elaborar un poco más este concepto? Sí.
Seguir a los bebés es una manera de anticipar el futuro, es una metodología y básicamente consiste en lo siguiente: los consumidores, los inversores, los trabajadores y también los ciudadanos del futuro en términos generales, o los bebés que han nacido en los últimos 10 años. Antes de centrarnos en la cantidad de niños que están naciendo en distintas partes del mundo, sus características o con qué probabilidad van a poder acceder a una buena educación, etcétera, tenemos que prever las tendencias generalizadas que se están produciendo en todo el mundo. No tiene que ver solamente con la cantidad de bebés que nacen, sino tiene que ver con cómo el número de bebés que nacen también tiene un impacto en la distribución etaria en la población. Si tenemos muchos bebés, en el futuro la población va a ser joven, pero si no tenemos una gran cantidad de bebés que nazcan hoy, la población va a envejecer más rápidamente de cara al futuro. Por lo tanto, estos cambios en cuanto a la distribución etaria en la población, que como ustedes saben está ocurriendo a distinto ritmo en distintas partes del mundo de distinta manera, también tendrá un efecto enorme en los mercados financieros, de consumo, en el contexto geopolítico, y será de una importancia fundamental para todos nosotros y por eso tendremos que entenderlo. Muy bien. Usted menciona con respecto a estos cambios una idea que me viene a la cabeza y que usted analiza desde el punto de vista del consumidor, pero que también tiene ciertas implicancias geopolíticas. Usted habla del avance de China, particularmente también los retos que se plantean en los países en desarrollo, en África, etcétera. Y volviendo a la tesis del consumidor que usted aborda en el libro, usted menciona que estaba dispuesto a apostar toda su fondo de pensión en determinar la importancia que tendrán estos mercados y cómo van a dictar la manera en la que la sociedad y las corporaciones empiezan a prestar más atención a estos nuevos mercados. Así que esta es una noción que usted menciona en su libro y que me ha parecido muy interesante. Sin duda, espero que podamos tener más tiempo para hablar específicamente sobre China, pero el surgimiento de los mercados emergentes significa que el centro gravitacional de los mercados ha cambiado en todo el mundo, porque más del 50% del consumo se va a producir en esos mercados emergentes en contraposición a Estados Unidos y a Europa. Esto significa asimismo que las reglas de la competencia también van a cambiar y van a ser reescritas por las empresas y por los gobiernos en esas partes del mundo, porque las reglas de las competencia las dictan los grandes mercados, no los mercados pequeños. Entonces, lo que estamos observando es un cambio en esas tendencias donde Europa y Estados Unidos ya no van a ser las áreas de mercado más grandes del mundo combinadas, sino que va a haber un cambio hacia Asia, y Asia, sin lugar a dudas, es un continente muy heterogéneo, pero allí también tenemos varios mercados emergentes importantes como China y también India, y también tenemos, bueno, 700 millones de personas, que incluye países como Malasia, Indonesia, Singapur, Vietnam, etcétera. Todo ese conjunto de países que también representan un mercado de consumidores muy importante que se irá integrando. Por lo tanto, lo que tenemos que entender es que desde el punto de vista de la geografía del consumo en todo el mundo, ustedes y nosotros hemos nacido en un contexto donde esa geografía giraba en torno al océano del Atlántico Norte, es decir, en torno a Estados Unidos. Ahora eso está cambiando. Muy bien. Gracias, Mauro, por la respuesta. Otro concepto que usted explora en el libro tiene que ver con la noción de la igualdad. Usted habla sobre la migración, habla sobre las mujeres
que están ascendiendo en el mundo corporativo, sino también acceden a una mayor riqueza. ¿Podría compartir algunos conceptos adicionales en torno a estos temas? Cuando hablamos de riqueza, estamos hablando de un proceso de acumulación de la riqueza, es decir, los ricos son cada vez más ricos en el mundo actualmente. Esto ha dado lugar a una mayor inequidad y esto se está convirtiendo en un problema político y económico. Ahora bien, quisiera destacar, no obstante, dos dimensiones en cuanto a la acumulación de la riqueza que me parece que son importantes. En primer lugar, la edad. La mayor parte de la riqueza del mundo está en manos de personas mayores de 60 años. ¿Por qué? Porque la gente tiende a acumular mayor patrimonio a medida que pagan sus deudas, a medida que envejecen, a medida que ya pagan, por ejemplo, su hipoteca. Y por otro lado, otra dimensión importante con respecto a la acumulación de la riqueza tiene que ver con el género. Por lo tanto, hemos observado durante los últimos 25 o 30 años, primero en Estados Unidos, luego en Europa y posteriormente en otras partes del mundo, es que las mujeres han estado acumulando la riqueza con mayor rapidez que los hombres por dos razones. Por un lado, porque en muchos países las mujeres han tenido acceso a la educación y ese acceso a la educación les ha proporcionado mejores oportunidades laborales. De hecho, hoy las mujeres tienen la posibilidad de trabajar y de ganar dinero, algo que antes no existía. Y por otro lado, las mujeres tienen una mayor expectativa de vida que los hombres en general. Por lo tanto, no solamente que las mujeres tienen más tiempo para acumular riqueza, sino que además tienen mayor probabilidad de heredar. En otras palabras, lo que observamos es no solamente un proceso de acumulación de la riqueza, que es un acontecimiento importante per se, sino que además, y más importante aún, observamos un cambio en cuanto al perfil de las personas que están acumulando riqueza. Mauro, otro punto que usted señala y que me parece muy interesante tiene que ver, creo que usted lo llama el mercado gris. ¿Cómo representa esto un cambio? ¿Qué significa realmente? Porque hay distintas cifras en distintas partes del mundo. ¿Cómo afecta esto a la sociedad, a los consumidores, a las empresas, a los gobiernos, etcétera? Creo que hay mucho que podemos abordar en este sentido y creo que usted lo hace de manera fantástica. Sí, efectivamente. Tuvimos, hace 60 años nacían muchos niños y la población entonces de más de 60 años se expandía rápidamente. Hoy se está expandiendo rápidamente en términos absolutos, pero también en términos relativos. Es decir, en Japón, por ejemplo, vemos que el 35% o más de la población del país en este momento es mayor de 60 años. ¿Qué ha estado ocurriendo en Japón? Bueno, está ocurriendo algo que pronto ocurrirá en China, en Europa, en Estados Unidos y también en América Latina, en ese orden, con algunos retrasos. Esto significa que por primera vez, entonces, el segmento de consumo más grande está compuesto por personas con más de 60 años. Pensemos a las consecuencias que esto tiene. Hasta ahora, la mayoría de las marcas y de las empresas han estado prestando atención a los consumidores entre 20, 30 y 40 años. La mayor parte de la atención estaba dirigida a esos grupos. Los productos y servicios estaban diseñados, dirigidos a esas personas. Pero hoy ninguna empresa importante va a querer crecer o que quiera tener éxito en el mercado, va a poder ignorar a los consumidores de más de 60 años, porque esos son los que tienen poder adquisitivo y aunque existan inequidades dentro de ese grupo. Estamos hablando de un consumidor que es distinto respecto de la noción de una persona de 60, 65 o 70 años, como la conocíamos antaño, porque las personas que tienen 60 o 70 años, estas personas están en el mejor estado físico y mental que las personas de esa misma edad hace 50 años. Por lo tanto, en otras palabras, creo que es importante recordar no solamente que la expectativa de vida ha aumentado, vivimos más, sino también
ha aumentado la calidad de salud, es decir, la cantidad de tiempo que permanecemos sanos. Creo que las empresas, por lo tanto, tienen que cambiar su manera de pensar en cuanto a estos consumidores de más de 60 años, porque no son el tipo de consumidores de más de 60 años que existían hace 40 años. Efectivamente. Muy bien. El libro ofrece muchos temas de gran interés. Quizás podamos cambiar ahora el enfoque y hablar sobre los componentes tecnológicos y luego hablar del cambio climático. Con respecto a la tecnología, usted hace referencia sobre algo que me ha hecho reflexionar. De hecho, he tenido que hacer una búsqueda en Google porque usted compara lo que estamos viviendo actualmente con la explosión, con una explosión que se produjo. Así que quisiera que pudiera explicarme esa analogía, porque usted compara este momento con un momento que fue realmente dramático durante la evolución de la biología. Bien, esto ocurrió hace millones y millones de años y fue precisamente cuando surgieron los primeros organismos complejos, cuando empezaron a existir. La mayoría de estas especies ya están extinguidas, pero hubo un momento, y por momento me refiero en términos a lo largo de la evolución, hablando de millones de años atrás, cuando esta explosión dio lugar a nuevas formas de vida. Estamos hablando de la explosión de Cambrica, así que esto ha generado muchos cambios y esto ha ocurrido durante los últimos 10 años y continuará ocurriendo en los próximos años. Estamos hablando de una gran explosión, muchos cambios, no solamente en cuanto al desarrollo del genoma humano, sino también la aplicación de la tecnología, especialmente a través de los emprendedores. Así que de la misma manera en la que esta explosión cámbrica se produjo y donde los organismos se volvieron más emprendedores y desarrollaron nuevas cualidades, hoy observamos esta misma explosión en las startups, nuevas ideas que van surgiendo y que, por supuesto, algunas de ellas nos están dando nuevas oportunidades, nos están ofreciendo una mejor vida, y otras están demostrando ser muy disruptivas porque destruyen puestos de trabajo, entre otras cosas. Así que en la explosión cámbrica hemos observado tanto destrucción como creación, y esto tiene que ver con la evolución. La evolución siempre ha producido ese efecto. Así que la manera en la que debemos pensar en esa situación hoy es que estamos atravesando todos estos cambios, y estos cambios son realmente enormes, son gigantes en cuanto a su alcance, en cuanto a su escala, y están afectando cada aspecto de nuestra vida. ¿Quién habría pensado, Iker, hace apenas 20 años que hoy estaríamos aprendiendo, trabajando o comprando o entreteniéndonos o incluso conociendo nuevas personas a través de una pantalla, ya sea de la tablet, de un celular o de una laptop? Nadie había anticipado esto. Así que esto nos ha dado forma nuevamente de una totalmente diferente a cómo vemos la vida. A very important question for the audience. Creo que con esto empezamos con una pregunta muy importante dentro de la agenda de la conferencia, que es el futuro del trabajo. Pero en términos más amplios es el futuro de la educación, de la salud, etcétera. Quizás nos lleva a una pregunta que recibimos del público. Es que, bueno, este libro se escribió antes de la pandemia y usted habló al final con un pequeño capítulo cuando justo estaba empezando, pero si pudiera publicar ese libro en el 2021 en lugar del 2020, ¿qué cambios o qué cosas añadiría dentro de ese libro?
Yo diría que, bueno, escribí la mayor parte del libro antes de la pandemia, pero la pandemia empezó en marzo del 2020 y salió en agosto. Así que pude hacer algunos cambios al libro en algunos capítulos y también pude añadir, pues es un epílogo al final. La pandemia de la COVID-19, pues lo que hay que entender es que no es el tipo de crisis que paraliza todo, no es el tipo de crisis que deshace las tendencias anteriores. No, es al contrario es una crisis que acelera los procesos. Por ejemplo, la tecnología. Los consumidores, los trabajadores de todas las edades han aumentado su uso de la tecnología por la necesidad. Y también si hablamos del envejecimiento de la población, la pandemia pues lo ha acelerado. Y eso a lo mejor va en contra de la intuición porque ha habido un aumento de la mortalidad, pero también la pandemia ha tenido un impacto en las parejas jóvenes que a lo mejor han pospuesto el momento para tener bebés. Y eso es un shock, esa incertidumbre de este tipo del sistema sanitario, pues puede traer una crisis económica por la pérdida de empleo. Y con tanta incertidumbre, pues los jóvenes dejan de hacer ese tipo de plan, los planes de tener una familia, etcétera. Y eso lo hemos visto. En Estados Unidos nacieron el año pasado 300.000 bebés menos de lo esperado por la pandemia. Así que esta pandemia acelera el cambio y también ha acelerado el crecimiento de los mercados emergentes porque en general han reaccionado mejor en términos generales a la pandemia que en algunas partes del mundo. Así que la pandemia ha acelerado muchas cosas y bueno, solo me arrepiento de que, bueno, ahora que las cosas van más rápido, el título del libro a lo mejor no debería hablar del año 2030, sino del año 2028. Vaya. Hablando del tema del trabajo, lo que se me ocurre es que acaba de empezar como decano del Judge Business School en Cambridge y tiene que pensar en el futuro de la educación. ¿Estos cambios van a ser realmente transformacionales o van a ser más graduales? Y esa respuesta nos podría llevar a otros temas sociales. Yo creo que la pandemia pues marca un antes y un después, sobre todo para el sector de la educación, porque, bueno, ya sabe que los colegios, las universidades tardan mucho en cambiar, pero por la pandemia hemos tenido que adaptarnos rápidamente y sobre todo tuvimos que trasladar muchas actividades online. Y en ese proceso los profesores, también los trabajadores administrativos han adquirido capacidades, habilidades nuevas y hemos descubierto que quizás una educación híbrida, una mezcla de clases en persona y el aprendizaje online es una buena alternativa. De todos modos, la pandemia yo creo que nos ha enseñado que la educación online no es como el primo pobre, digamos, comparado con la educación en persona, presencial en el aula. Tiene un valor esa educación online y para algunas personas, sobre todo en algunos momentos de la vida, algunas personas prefieren tener esa posibilidad de estudiar online en lugar de tener que moverse y quizás interrumpir su vida. Así, hemos aprendido que la tecnología puede tener una función importante y lo llevaría incluso más allá. Cuando hablamos de la educación de los jóvenes, las generaciones jóvenes pues no aprenden como nosotros aprendimos. Les gusta la tecnología como método para aprender. Espero que las instituciones van a cambiar, porque si no vamos a perder oportunidades importantes. Y
hay muchas plataformas, muchas veces con ánimo de lucro, que están apareciendo, y si las instituciones no se cambian, pues los emprendedores sí que lo van a hacer. Bueno, vamos a ver cómo va todo eso y qué situación tenemos en el 2030. Si volvemos a hablar de la tecnología, se nos acaba el tiempo y tengo tantísimas preguntas. Y estoy intentando incorporar los comentarios y las preguntas del público, pero hablando de la tecnología también habla usted de mucho. Habla del Internet of Things, el valor de Internet, del blockchain y las monedas. Quizás para empezar, pues usted hace algunos comentarios o cita a Turing y Hawkins sobre la inteligencia artificial y lo que significa para la humanidad. Y quizás podría hablar durante un poco sobre este tema de la inteligencia artificial y cómo se va a desarrollar todo esto. Bueno, ahora es la realidad. Las empresas, los gobiernos, los ejércitos están utilizando la inteligencia artificial. Es una herramienta que permite a los ordenadores aprender y tomar decisiones para adaptar a la situación. Podemos enseñar a los ordenadores a hacer cosas que antes solo podían hacer los humanos, los seres humanos, como reconocer una cara o conducir un vehículo en una calle con mucho tráfico, en una ciudad. La inteligencia artificial puede mejorar nuestras vidas porque puede simplificar la vida, hacer la vida más eficaz, más segura, pero no debemos olvidar que, igual que otras tecnologías, pues puede destruir el empleo. Y va a haber mucha gente que va a perder su empleo o va a tener un empleo muy cambiado en el futuro. Estamos en medio de esta transformación, esta revolución. No sabemos cómo acabará, pero bueno, yo creo que todavía los seres humanos tendrán un papel, una función en el futuro, pero la revolución en inteligencia artificial es muy real. Pues es una parte de la explosión cámbrica que ya hemos mencionado. Sí. En cuanto al blockchain y las monedas digitales, bueno, vamos a hablar de las finanzas descentralizadas en otra sesión. Usted habla de este tema en el libro y esa tokenización de casi todo y cómo cambia el valor de los sistemas. Y esto es algo, bueno, una tecnología que todavía no se ha adoptado en todos los casos de uso, pero usted habla bastante del potencial de blockchain, ese tipo de tecnologías. No sé si podría decir algo más. Bueno, el blockchain se ha utilizado ya en muchos campos y eso va a ir a más. El blockchain, por supuesto, es como un registro digital que se diseñó para el Bitcoin como criptomoneda y tiene ciertas características, su forma distribuida, que lo convierte en algo atractivo para la organización de la economía y las transacciones dentro de la economía. Hasta ahora hemos tenido la intervención humana para los contratos y el cumplimiento de contratos, por ejemplo, entre dos empresas o un contrato entre una empresa y un individuo. El blockchain es una forma nueva, radical, de plantear ese control sobre lo que ocurre en la economía con distintas o varias partes, dos o más partes involucradas. Yo creo que tiene el potencial de convertir la economía en algo más eficaz,
de reducir los costes de transacción. Y se puede utilizar para muchas actividades, no solo la venta y la compra, ese tipo de transacciones, pero también los registros, la votación, la protección de especies amenazadas, la creación de incentivos para reducir las emisiones de carbono, de CO2, perdón, y así reducir el cambio climático. Hay muchísimas aplicaciones posibles. Es como con la inteligencia artificial. Es una situación parecida. Puede mejorar nuestra vida, pero también destruir muchos puestos de trabajo, de gestión media. Por ejemplo, los que comprueban los contratos y miran las cláusulas a ver si se están cumpliendo las cláusulas. Yo creo que la combinación de blockchain y lo que se ha llamado los contratos inteligentes o digitales, ahí vamos a ver una enorme transformación de la economía. Y también si incluimos la tesis que se menciona en el libro de que vamos a tener más sensores que ojos, más computadoras que humanos. Y si juntamos eso con el blockchain, la inteligencia artificial, pues bueno, estamos hablando de desafíos enormes para la sociedad y los que toman las decisiones políticas, los que trabajan en la educación. Sí, desde luego. Pero, de nuevo, diría que lo que tenemos que entender de todo este cambio tecnológico es que no tenemos que simplemente dejar que ocurra, porque puede haber resultados beneficiosos, pero no para todo el mundo, sino que va a haber gente que sale perjudicada, que no se benefician, personas que no se benefician tanto de estos cambios como otros. Otro tema del que habla es el futuro del dinero y tenemos una sesión, vamos a tener una sesión sobre ese tema. En el libro hay un capítulo que habla de Marco Polo al blockchain y me ha parecido algo muy atractivo. Y usted dice que antes de los bancos centrales, como los conocemos, pues había más monedas que países y luego cambió ese paradigma y ahora va a cambiar de nuevo o está a punto de cambiar o ya ha cambiado para siempre. Ahí vemos muchos desafíos para el sistema establecido, para las instituciones, los bancos centrales. ¿Cómo ve ese desarrollo? ¿Cómo va a desarrollarse? Bueno, yo creo que existe la posibilidad de las criptomonedas que tengan un papel en la economía mundial. Yo creo que la Reserva Federal y el Banco de China, van a seguir con un papel muy importante, igual que en Europa. Lo que vamos a ver en el futuro es que vamos a tener una infraestructura para este tipo de criptomoneda. Y dentro de esa infraestructura vamos a tener distintas alternativas. Vamos a tener criptomonedas emitidas por el gobierno y también criptomonedas privadas, también otras descentralizadas basadas en un algoritmo. Así que vamos a tener toda una explosión de alternativas, que es algo bueno, pero no creo que las criptomonedas como Bitcoin vayan a dominar el mundo, digamos. Si pensamos en los bancos centrales, si imaginamos que tienen sus propias monedas, los CBCDs, pues esto podría tener un gran impacto en el mercado financiero, tal como lo conocemos. ¿Le parece una posibilidad que ocurra eso?
Perdón, Iker, no he entendido la pregunta, no he escuchado bien la pregunta. Sí, si los bancos centrales emiten sus propias monedas y no necesitan del sistema financiero porque al fin y al cabo, la gente puede tener su dinero con el Banco Central. Bueno, podría ser una consecuencia de estas criptomonedas con blockchain, pues monedas emitidas por los bancos centrales. Esta tecnología podría eliminar muchos intermediarios. Me pregunto qué van a hacer Visa o Mastercard. Por eso los bancos y las empresas como Visa y Mastercard están invirtiendo en estas tecnologías para entenderla y para poder beneficiarse de esa ola de innovación. Tenemos que tener en cuenta todos que, por un lado, tenemos lo que es bueno para la economía, bueno para las personas, con distintas opciones para la gestión del dinero de cada uno. Y por otro lado, ¿qué cosas van a ayudar a las empresas a mover el dinero y ofrecer el crédito? Y es la segunda parte de la que estamos hablando ahora. Voy a resumir una pregunta que hemos recibido del público. Habla del impacto de la inteligencia artificial en el empleo. Hay una tesis o una teoría que podríamos explorar. El planeta es muy diverso. Tenemos gente trabajando de distintas maneras en distintos lugares. En los países desarrollados puede haber unas tecnologías y otras zonas pueden quedarse atrás. Y usted habla de la desigualdad y ese problema en el mundo. Sí, me parece cierto que la tecnología o las tecnologías están creando brechas entre distintos países o dentro de Estados Unidos, dentro de Latinoamérica o en Europa. También tenemos que plantear o pensar en si los países ricos van a seguir avanzando a mucha velocidad y otros países se quedarán atrás. Bueno, no es siempre así. Por ejemplo, si pensamos en la tecnología de los celulares, podríamos decir que los celulares nos han cambiado la vida de todo el mundo, todas las personas en el mundo. Pero bueno, hay que pensar en África, que no es una zona muy desarrollada del mundo. Y en África, los celulares han sido esenciales para crear una infraestructura para los pagos y para la telemedicina. En África no tienen cajeros y hay muy pocos bancos y hay una falta de médicos en las zonas rurales. Y lo que quiero decir es que, evidentemente, algunas tecnologías pueden mejorar la vida de las personas que viven en las zonas más pobres. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Bueno, se nos acaba el tiempo y bueno, nos quedan muchas preguntas. Pero podríamos hablar de una idea que se ve varias veces en el libro. Es la idea del pensamiento lateral. Es un leitmotiv en todo el libro. Quizás podría compartir su visión del pensamiento lateral. Sí, aquí en el Reino Unido, bueno, estamos más al norte y se está haciendo de noche. He tenido que poner la luz. Pues el pensamiento lateral, bueno, lo que digo en el libro es que si pensamos en las tendencias de la población, sin tener en cuenta las tendencias económicas o tecnológicas, no vamos a tener una visión global, porque todos
interactúan y por eso tenemos tantos cambios. Y por eso, pues podemos decir que estamos en un momento cámbrico, porque todos estos cambios están provocando una transformación enorme. Hay que pensar en las conexiones que existen entre estas tendencias. Por ejemplo, la tecnología ahora interactúa con el envejecimiento de la población. Estamos viendo cambios en la jubilación porque muchas personas, pues muchos jubilados, bueno, ya no quieren trabajar, no quieren ir a la oficina de 9 a 5. Pero ahora con las plataformas digitales hay más alternativas, hay opciones más flexibles y esas personas mayores a lo mejor quieren trabajar a tiempo parcial. Y así podemos conectar estos cambios, estos puntos, y así podemos identificar las transformaciones más importantes del futuro. Un tema que no hemos comentado es el cambio climático. Y esta tarde, después de esta sesión, vamos a hablar del cambio climático. Sabemos que ahora mismo está en marcha la COP26 en Glasgow. Una cosa que he visto en su libro es que en el libro se centra quizás más en elementos comunes y me pregunto si estamos viendo una tragedia común cuando pensamos en el cambio climático. Porque estamos viendo que, algunas personas están utilizando los recursos de todos. Yo creo que durante mucho tiempo no hemos luchado contra el cambio climático porque nadie quiere asumir la responsabilidad. Porque, claro, es más barato contaminar. Es más barato emitir CO2. Aunque, como ya sabe, la energía solar y eólica ya puede competir con el carbón. El cambio climático tiene muchos aspectos. Tenemos el aspecto de la energía, pero también el lado del consumo. Como consumidores en todo el mundo, somos, hay mucho despilfarro. Hemos estado pidiendo muchos servicios y muchos productos de la economía que realmente no necesitamos. La lucha contra el cambio climático tiene que basarse en una transición energética para alejarnos de los combustibles fósiles, pero también tenemos que tener una transición en el consumo. Tiramos una tercera parte de los alimentos que llegan a los hogares y estamos tirando una tercera parte de los alimentos y la producción de los alimentos contribuye muchísimo al cambio climático. Tenemos que utilizar incentivos y tenemos que animar a las personas a cambiar su conducta. Se ha mencionado a Kahneman al principio de esta sesión. Y tenemos que pensar en la psicología y cómo nos puede ayudar a desarrollar unos incentivos adecuados para animar a la gente a hacer lo correcto. Mauro, ya de verdad que llegamos al final, se nos acaba el tiempo, pero lo que me ha encantado del libro, de verdad, es el optimismo que expresa usted. Es verdad que hay desafíos muy grandes, pero si nos unimos con la actitud adecuada, vamos a poder encontrar soluciones. Y usted habla de mantener las alternativas y
Yo creo que es la forma correcta de plantear estos desafíos. A lo mejor podría decir algunas palabras sobre esto. Bueno, la idea que me gustaría compartir es que en el mundo necesitamos muchas cosas: colaboración, cooperación, los gobiernos tienen que hablar entre sí, las empresas tienen que pensar no solo en el beneficio propio, pero sino tienen que pensar en el bien de la sociedad. Pero la sociedad en sí tiene que cambiarse. Tenemos que pensar en las consecuencias de nuestras acciones diarias. Yo espero que mi libro ayude a la gente a entender que el mundo está totalmente interconectado. Las cosas están cambiando y tenemos cambios, pero también amenazas, problemas que tenemos que solucionar. Eso es lo que destacaría del libro y de su mensaje. Iker está en mute. Creo que estaba en mute. Estaba diciendo que, bueno, tenemos que terminar la sesión. Hay poco tiempo y muchísimos temas del que hablar. Me gustaría decir gracias a usted por buscar tiempo para estar con nosotros y a todos por su ayuda para organizar esta sesión con usted. Ha sido un placer, Mauro, de parte de FLAR y de Latinoamérica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Ha sido un placer. Y les deseo muchísima suerte para las otras sesiones de la conferencia. Muchas gracias. Y para el público, pues vamos a volver a estar aquí dentro de 10 minutos para hablar del cambio climático. Gracias de nuevo, Mauro. Gracias.